Amén, hermanos. En cuanto a esta semana 5, tenemos las porciones bíblicas en Filipenses 2:12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros realiza así el querer como el hacer por su beneplácito. Entonces, esa es una de las varias citas bíblicas que tiene el hermano aquí. Y por otro lado, él nos trae aquí a la porción de esta semana. Algo que él menciona ahí es el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Jesucristo. O sea que él habla de la muerte y la resurrección del Señor. La muerte y resurrección y todo su proceso que tuvo para llegar a la muerte y resurrección. Al final, esta resurrección es bien, bien valiosa y muy importante porque en la parte humana del Señor, Jesús se mezcló con la parte divina y se hizo el Señor Jesucristo. Así. Entonces, si nosotros vemos en los pasajes cuando se le aparece después de la resurrección, se les aparece a los apóstoles, está físicamente presente. Él no es espíritu en ese momento. Solo a María le dice que no lo toque porque todavía no ha subido a su padre. Pero posteriormente ¿cómo se llama? Cuando se presenta con ellos y traspasa la pared o la puerta y piensan que es un espanto, un espíritu, ellos se asustan, pero él les dice que es el Cristo resucitado, que es totalmente divino porque traspasa una pared, una puerta, pero es totalmente humano porque está físicamente, puede comer. Él va caminando cuando va a Emaús, cuando llega con Pedro y Pedro está pescando y le dicen es el Señor el que está ahí, y Pedro se tira de la barca y va corriendo y ya les tiene comida. O sea que esa es la representación de Jesucristo, la humanidad, el hombre que era el Señor Jesucristo en su humanidad, que llegó a la divinidad. Entonces la resurrección es algo trascendental para nosotros porque ha venido el Espíritu de Jesucristo a nosotros que a darnos vida. O sea que todo lo abarcado en el libro de Filipenses dice está bajo el mover operacional de Dios. O sea que poder operacional de Dios se mueve dentro de nosotros. ¿Y qué nos muestra? Que necesitamos vivir y magnificar a Cristo, a fin de que Él sea nuestro vivir y nuestra expresión. Simplemente Él quiere que nosotros le expresemos y le vivamos. Y la iglesia es lo que tiene. La iglesia es el hombre corporativo, que, que da el vivir y la expresión de Cristo, porque el cuerpo, cuya cabeza es Cristo, a través de esa cabeza, Él encabeza el cuerpo de Cristo, Él encabeza la iglesia y por lo tanto se le manifiesta en la expresión. Esa debe ser la expresión de la iglesia y por supuesto la nuestra. O sea que nos muestra que necesitamos tomar a Cristo como nuestro modelo y enarbolarlo. Cuando se enarbola la bandera, que se lleva al mástil lo más alto para que ondee. De la misma manera, ese es el Cristo que tenemos que tener nosotros, enarbolarlo, es que esté en nosotros siempre. O sea, ese es el anhelo del Señor, pues ese es lo que Él quiere. Esa es la parte operacional de Él. ¿Qué nos muestra? Que necesitamos ir en pos de Cristo. ¿Y qué? Ganarlo como nuestra meta. O sea que es lo que decía el apóstol Pablo, pues yo prosigo hasta llegar a la meta, pues él proseguía la carrera hasta querer alcanzar esa meta. Y esa meta es Cristo. Entonces tenemos que ir en pos de él y ganarlo. Porque el apóstol Pablo lo consideraba como una carrera de maratón, que había que correr, que había que ir en pos de Cristo y ganarlo. O sea que esa tiene que ser nuestra meta también. Y por otro lado, nos muestra que Cristo no es nuestro secreto. Él opera, más adelante habla el hermano ahí que opera como la electricidad que llega a un edificio. La electricidad está entre todo el edificio y si se oprime la corriente, que ahí está la electricidad, pero es silenciosa. Entonces, de esta manera también Él quiere que sea el secreto en nosotros, que este Cristo esté viviente
pero que al momento en que necesitamos, ahí está el Señor. Él va a estar siempre presto a estar con nosotros. Porque de esa manera Dios opera en nosotros, ¿qué? El querer como el hacer, ¿para qué? Para el beneplácito de Él. O sea que Él no busca nada para lo humano, nada en lo humano busca, sino únicamente la parte espiritual, el beneplácito de Él. O sea que el Señor Jesucristo, cuando fue bautizado, llegó el Padre y estaba el Espíritu, y dijo: este es mi Hijo amado, a Él oído, en quien tengo complacencia. O sea que Él siempre, su principal motivo de estar aquí con nosotros es Jesucristo, no el hombre. El hombre es caído, el hombre es perverso, tenemos la naturaleza adámica. Entonces, poco se puede pedir de este hombre, pero Cristo en nosotros es el que nos llega a ser distintos, porque Él es el que opera en nosotros como el Dios triuno. O sea que cuando viene el Hijo, viene el Padre y viene el Espíritu. Esta es una realidad que nosotros sabemos y, son de los principios que tiene el ministerio y que se enfatiza mucho, pues, que este Dios triuno viene a nosotros completo. Y la vez pasada se compartía, pues, en uno de los estudios con los hermanos aquí se compartía de que Dios está en el cielo o está aquí en la tierra. Jesucristo está en la tierra o aquí en el cielo. El Espíritu está en la tierra, está en el cielo. Pero recordémonos que Él es omnipresente, omnisciente. Entonces Él está en el cielo y está aquí, está con los hermanos y está conmigo. Está en la iglesia y está en otra iglesia. O sea que Él está en todos lados. Él está presente en nosotros. Esa es la grandeza y el gran misterio de la piedad, dice que ha venido a nosotros. Que nosotros, sin hacer nada, Él vive y mora en nosotros siempre, que Él nos da el hacer como el querer como el hacer. Y la palabra griega aquí se traduce hacer o actuar. O sea que cuando se hace, se actúa. En Filipenses 2:13 es la misma que se traduce realiza en este versículo. O sea que cuando se habla de su beneplácito, es de su voluntad. Es que nosotros lleguemos a un punto culminante de su salvación suprema. O sea que eso es lo que Él quiere, simplemente que le busquemos, simplemente que le estemos invocando, estemos compartiendo, estemos en las reuniones, estamos sabiendo de Él. ¿Para qué? Que seamos nosotros llenos, pletóricos de ese Espíritu de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, por esta semana en la palabra santa. Realmente hay una luz muy profunda en cuanto a nuestra experiencia o la experiencia que podemos tener del Señor. Y digamos, esta semana hablas otra parte acerca de cómo el Señor vive con nosotros en nuestra experiencia, pero habla específicamente del mover de Dios en nosotros, cómo es que Dios se mueve, pero cómo Dios opera en nosotros. Y algo que disfrutaba yo mucho es que a veces no nos damos cuenta. Decía el hermano que esto no es algo rápido ni algo espontáneo, sino que esto es algo que inclusive puede llevar años, ¿verdad? Porque la manera de operar el Señor en nosotros, pues es como lo describe en un pasaje de la Biblia, donde algunos pensaron de que él estaba en un torbellino, o estaba en una tormenta, o estaba en algo muy grandioso, pero en realidad él lo que estaba haciendo es que él se movía en medio de un silbido, de algo muy suave, ¿verdad? Entonces ahí estaba él. Entonces el Señor, la manera de operar del Señor es distinto a lo que nosotros creímos cuando éramos pentecostales, ¿verdad? Que de repente algo nos tomaba y nos ungía y que ya éramos transformados y que nunca íbamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Y me recordaba eso porque yo muchas veces cuando llegaba Año Nuevo yo decía, hoy sí voy a cambiar y hoy sí le voy a servir al Señor, y mis propósitos eran vanos al final, ¿verdad? Nunca, digamos, siempre regresaba a mi humanidad, ¿verdad? Pero nosotros estábamos equivocados al pensar que el Señor actúa de una manera rápida o que se mueven cosas grandiosas. Realmente Él opera y todo el tiempo está operando, ¿verdad? Necesitamos descubrir que Él todo el tiempo está operando en su cuerpo, está operando en nosotros. Por supuesto, esto requiere de la colaboración del hombre, ¿verdad? Porque si nosotros no le damos nuestra colaboración, nuestro permiso, por decirlo así, entonces, pues Él de alguna manera
no puede operar, ¿verdad? Pero el hermano ponía el ejemplo que ya el hermano Jorge nos compartía acerca del edificio, ¿verdad? Que uno entra a un edificio y uno puede ver las luces encendidas, ve todo caminando, los horarios, todo lo electrónico. Eso quiere decir que hay una electricidad que está operando en todo el edificio. Y definitivamente el Señor está hoy operando en el cuerpo de Cristo porque hay algo que Él está haciendo, ¿verdad? En cuanto a su mover, en cuanto a Él impartirse, en cuanto a la manera como Él nos transforma. Entonces, pues no solo no nos debemos de desesperar, sino que debemos de aprender realmente a cómo tener comunión con el Señor para que Él siga operando de una manera libre. También disfrutaba mucho esta, estos títulos del Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Jesucristo. Recordaba yo hace muchos años, cuando yo recién empezaba en la vida de la iglesia, había un libro bien grande que se llamaba La Economía de Dios. Y ese libro pues nos introducía en el ministerio, pero tenía muchos títulos, ¿verdad? Tenía muchos títulos hablando acerca del Espíritu. Pero el hermano acá pues nos introduce en la manera de cómo o sea, qué es lo que hace cada uno de los aspectos del Espíritu, ¿verdad? Primero, el Espíritu de Jesús me llenó mucho porque Jesús llevaba una vida de acuerdo al Padre, pero era una vida de sufrimiento. Jesús sufrió mucho y esa vida, digamos, él pasó tal sufrimiento como lo relata, por ejemplo, los Salmos, o creo que también en el Salmo 45 hay una parte, Salmo 22 hay otra parte de su sufrimiento, pero digamos eso, lo que él pasó, ahora está en nuestro espíritu, porque el Espíritu de Jesús ha venido a morar en nuestro espíritu. Entonces, tenemos la capacidad para sufrir o para tener un entorno difícil y realmente vivir a este Cristo maravilloso. Entonces, me gusta el título del Espíritu de Jesucristo porque denota la humanidad de Jesús y denota aquel hombre que pasó por todas las tentaciones, sufrió todas las cosas que tuvo que sufrir y al final salió un vencedor, pero soportó todo. Entonces, este mismo Espíritu de Jesucristo, de Jesús, hoy está en nosotros. Y luego está el título del Espíritu de Cristo, que tiene que ver con esta persona que resucitó, que la muerte no lo pudo detener. Y toda la vida de esa resurrección está en este Espíritu, que prácticamente ese Espíritu de Cristo también está hoy en nuestro espíritu. Pero cuando vemos más adelante las Escrituras, podemos ver el Espíritu de Jesucristo. Quiere decir que es un espíritu compuesto, que tiene tanto la humanidad de Jesús como tiene la vida divina en resurrección. Y este Espíritu de Jesucristo hoy mora en cada uno de los creyentes para producir la iglesia de Cristo. Por supuesto, para producir el cuerpo orgánico de Cristo. Entonces es maravilloso porque realmente ningún hombre había tenido tal experiencia del Espíritu. Ningún hombre había podido obtener el Espíritu, pero hay un hombre que obtiene el Espíritu y este hombre es Jesús. Eso es maravilloso. Este título es maravilloso porque contiene todo lo que Dios es, pero lo que realizó Jesús cuando estuvo en la tierra. Llevó tal vida humana maravillosa que al final Él llega a ser el Espíritu vivificante, que es prácticamente Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, este Dios que opera y se mantiene puede transformarnos y no solo de alguna manera, sino de muchas maneras, Él puede llevarnos hasta el crecimiento en vida para madurar. Entonces, hermanos, es maravilloso. Hoy debemos de reconocer que nosotros no podemos hacer nada, que nosotros no estamos capacitados para hacer nada. En realidad debemos de retirarnos de esta lucha innecesaria de que nosotros podemos cambiar, de que nosotros podemos ser mejores personas. En realidad el hombre no puede hacer nada. Realmente es lo único que puede transformar al hombre, es la operación de este espíritu en cada uno de nosotros. Hoy seguimos luchando todavía peleas innecesarias y vanas, como querer decir, yo voy a ser mejor, yo voy a entregar mi vida a Dios o yo voy a hacer esto. Hermanos, tenemos que darnos por vencidos y descubrir que solamente esta persona maravillosa operando en nosotros puede hacer algo en medio de nosotros. Entonces me gusta mucho porque, digamos, en la experiencia nosotros debemos de llegar a comprender, necesitamos llegar a profundizar, a disfrutar de esta mezcla divina que hoy está en nuestro espíritu. Ahora, ¿dónde empieza a operar Él? Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que también ser conscientes de dónde empieza a operar Él. Él no empieza a operar en la mente. El primer lugar donde el Señor empieza a operar es en nuestro espíritu, por supuesto.
Él luego quiere extenderse a nuestra mente, a nuestras emociones y a nuestra voluntad para finalmente llegar hasta nuestro cuerpo en la transfiguración. Pero debemos de tener mucho cuidado porque nosotros todavía pensamos que el Señor opera en nuestra mente y que ciertamente Él quiere renovar nuestra mente, pero la manera de empezar, la manera que Él opera está en nuestro espíritu. Entonces nosotros necesitamos ir una y otra vez a nuestro espíritu, no a nuestra mente. Y en la medida que Él va operando en nuestro espíritu, entonces Él hace su hogar en nuestro corazón, entonces empieza a operar en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, hasta que nosotros le cedemos a él nuestra voluntad. Entonces esto es maravilloso, hermanos. Yo recordaba el libro de Esther porque es un libro donde Dios pues no se revela completamente, pero Él está ahí, Él está operando. Cada día nosotros debemos de levantarnos y decirle, Señor, tú estás operando, ¿verdad? Yo de alguna manera he empezado a ver esa operación tuya en mí, Señor. Entonces sigue operando, sigue creciendo. Te doy, Señor, la manera, me abro a ti, Señor, para que operes. Entonces, hermanos, a veces los títulos de los espíritus para mí eran muy confusos. O sea, que el hermano Winnendi habló de tantos títulos del espíritu que a veces yo trataba de que se me quedaran en aquel entonces y nunca se me quedaron todos, ¿verdad? Pero esta semana disfruté tanto el espíritu de Jesús, ¿verdad? Disfruté tanto del Espíritu de Cristo y el Espíritu de Jesucristo. Hermanos, si hay alguien que se puede doler de lo que a nosotros nos pasa, ese es este Espíritu maravilloso. Si hay alguien que puede vencer el pecado de nosotros, es este Espíritu maravilloso. Hermanos, si hay alguien que puede salir de la muerte y realmente avanzar y crecer en la vida divina, ese seguramente es este Espíritu de Jesucristo. Nosotros no podemos hacer nada, pero alabado sea el Señor. Hay alguien maravilloso que pasó todas las cosas, que fue tentado en todo y que al final llevó una vida maravillosa hacia el Padre. Entonces hoy podemos disfrutar de ese espíritu que está en nuestro espíritu, operando todo el tiempo. Amén, hermanos. Amén. Interesante el compartir del hermano Marvin, aunque sí hay algo que sí podemos hacer. Sí hay algo que sí podemos hacer para que ese Dios procesado pueda llevarnos al Espíritu. Es nuestra voluntad, santos amados. ¿Y en qué consiste en sí nuestra voluntad? Algo que el Señor ha estado revelándome y pues me he estado ejercitando en que solo hay dos lugares, nada más, en todo el universo, donde nuestra mente puede estar. La mente puesta en la carne y la mente puesta en el espíritu. Ahí va a ser la diferencia y ahí va a marcar la diferencia en cada uno de nosotros. Y pues ya el ministerio, a través de los santos amados que llevan la delantera, por medio de la Sagrada Escritura y tocando pues esa parte divina del espíritu, nos han enseñado de la manera correcta de comer, de beber y de invocarle. Es la única manera, santos amados. Porque algo que el Señor ha estado haciendo conciencia en mí es lo siguiente. Mi cuerpo necesita, o sea, por costumbre, sabemos que existe un desayuno, un almuerzo, inclusive una cena. Algunos ya ni la hacen por rutina. Otros solo están acostumbrados al desayuno, una pequeña refacción, picnic, el almuerzo y una pequeña refacción si es posible, pero la cena ya no la hace. Entonces, de esa manera es como nuestro cuerpo físico es alimentado, es nutrido y es constituido. Pero santos amados, si no le damos tiempo a la Sagrada Escritura, si no vamos al Espíritu poniendo nuestra mente en el Espíritu, si no leemos los libros del ministerio y no nos ejercitamos, entonces, santos amados, nuestro espíritu no va a ser fortalecido, nuestro espíritu no va a crecer, no va a crecer. Por ejemplo, Dios no le dio una orden al cuerpo
cuando cada uno de nosotros salió del vientre de nuestra madre y dijo, por ejemplo, con todo respeto, hermano Josué, y por un poco la confianza que le tengo, no dijo, Josué, crece. No, él necesitó algo para que su cuerpo evolucionara y llegara hasta donde hoy está. De igual manera, santos amados, necesitamos ejercitarnos en el espíritu. No hay otra fuente, no existe otro medio para que nuestro espíritu pueda crecer. Porque de nada serviría decirle, Señor, crece, Señor, dispénsate, oh, Señor Jesús, si no hacemos lo correcto. Y no son cosas difíciles, sino que son cosas que honestamente a la larga tenemos muy descuidado. ¿Por qué? Porque ahí tenemos pues el ejemplo de Marta y María. Nuestra mente está puesta en la carne y es donde caemos en los afanes de la vida. Entonces, para el Señor no hay tiempo, no tenemos tiempo, el tiempo se nos fue y pues ni modo, la carne quiere estar cómoda, pero al final de cuentas quiere estar independiente de Dios y eso es lo que a la carne la hace feliz. Santos amados, es lo que sentí en mi corazón compartirle en base a ese compartir rico, rico que pude percibir del hermano Marvin. Amén. Amén. Ahí está la hermana Paula, hermano Mario también. Hermano Paula está llegando apenas, pero hermano Mario no sé si nos quiere compartir algo. Gracias, hermano Jairo, por su compartir también. Santos también por la palabra. Está un poquito mal la internet, se nos va cada rato, entonces casi no mucho escuché una que otra palabra. Amén por el espíritu que no había entendido, pero fui aclarada ahorita con los hermanos. Ahí yo leí el bosqueo, yo no entiendo, pero alabado sea el Señor porque entendí que el espíritu de Jesús es cuando él estaba en su humanidad aquí en esta tierra. Él ya es, ha entregado su vida, pues ya es otra persona, ¿verdad? Porque eso yo no lo entendía, porque estaban hablando de dos espíritus, pero no es el... De veces, como decían en el bosque, no me acuerdo cuál, dice que ahora es 7 veces más intensificado. ¿Por qué? Porque ya pasó ese proceso de resurrección, ¿verdad? Y alabado sea el nombre del Señor, porque a veces uno no entiende, pero bendito sea el Señor porque Él da luz a los hermanos y así podemos entender, ¿verdad? Yo, no se me queda a veces mucho, pero alabo a mi Dios porque ahí debemos de invocar su nombre, ¿verdad? Eso es invocar su nombre, estar en el Espíritu. Y a veces es cierto, perdemos mucho tiempo en muchas cosas, pero a la vez no nos ocupamos del Señor, ¿verdad? Y él quiere que nosotros, nuestra vida, nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestro espíritu, todo sea para Él, ¿verdad? Pero lamentablemente a veces el mundo nos lleva más a estar en las cosas de este mundo, ¿verdad? Pero yo alabo a mi Dios porque he tratado, ¿verdad? No es de la mañana, pero he tratado, ¿verdad? De buscar al Señor con todo mi corazón, ¿verdad? Y bendito sea mi Padre porque Él es bueno, ¿verdad? Y nos enseña cada día como sus hijos amados. Amén. Pues quedan unos minutitos. Quisiera nada más hacer un breve comentario. Esta semana habla de vivir, continúa la segunda parte de este tema de vivir con la Trinidad Divina, lo cual del lado nuestro implica un ejercicio, ¿verdad? Digamos, ese vivir no es el vivir humano, ¿verdad? Sino que es vivir con la mente puesta en el espíritu. Vivir de cierta manera, como lo que acabo de mencionar, esto trae como resultado que Dios opere en nosotros
Y algo pues que es interesante en cuanto a esto es que Dios opera en la proporción que nosotros nos abrimos a Él o nos damos a Él, nos volvemos a Él, ¿verdad? O ponemos nuestra voluntad o rendimos nuestra voluntad al Señor. Pero es importante pues tener esta consideración que cuando nosotros tocamos al Señor, Él opera, Él se mueve. Cuando escuchamos la palabra, cuando tocamos al Señor, siempre hay un resultado a eso, ¿verdad? Entonces, es como, bueno, en el caso de Dios que es vida, curiosamente esto es más lento que se riegue por todo nuestro ser, pero cualquier cosa que es venenoso o es dañino, eso se riega muy rápido, ¿verdad? Entonces, pero no debemos perder esto de vista. Hay un resultado y es positivo el resultado que hay si tocamos al Señor. Entonces, podemos tener, yo creo que más de algún testimonio. Yo soy testigo de algunos hermanos y hermanas que de un tiempo acá, por ejemplo, el asunto de la lectura de la Biblia ha traído un resultado, un cierto resultado. Tal vez no es grandísimo, pero hay un resultado. Entrar en los estudios vida trae un resultado. ¿Y qué resultado es este? La operación de Dios en nuestro interior. Y es importante que veamos el beneficio porque en Dios está, en Dios, pues al haber pasado por ese vivir humano tan peculiar, pero también difícil, ¿verdad? Bueno, no difícil, sino con muchas dificultades. La porción que está en todas esas experiencias que tuvo el Señor al estar limitado por el cuerpo humano, por sus padres, por la sociedad en ese momento, ¿verdad? Porque cada vez que empezaba a enseñar, le prohibían que enseñara, ¿verdad? Cada vez que empezaba a hacer, lo limitaban. Era una situación así bien particular, pero toda esa experiencia de sufrimiento y de limitación está en él. Y para nosotros eso es un gran beneficio, ¿verdad? Es solo cuestión de que nosotros lo adquiramos a él, adquiramos un poco más de él cada vez, abriéndonos a él, volviendo nuestro corazón al Señor, entregándole a él nuestra voluntad, porque esto es así. ¿Cómo funciona un tratamiento? Si lo tomamos con dedicación y con disciplina. De lo contrario, eh, no hay ningún resultado. Esto es algo que debemos continuar. Por ejemplo, le dicen a usted, tómese esta medicina por 5 días y a veces al segundo o tercer día ya nos sentimos mejor, pero no seguimos el tratamiento. Cristo es mucho más que un tratamiento. Dios es mucho más que un tratamiento, pero es la solución al vivir humano, donde nosotros vivimos, pues ahora es muy común la depresión, por ejemplo, ¿verdad? Las situaciones difíciles, situaciones laborales difíciles, situaciones económicas difíciles, entonces nos vemos hundidos en ese torbellino psicológico, ¿verdad? De que es difícil teniendo al Dios triuno todopoderoso que está en ascensión y toda esa victoria ya está en él y también está en nosotros. El asunto es que lo veamos, que lo aceptemos, ¿verdad? Realmente estamos sentados en Cristo. Realmente estamos resucitados con él, pero también estamos en esa muerte maravillosa puestos con él. De tal forma que a nosotros nos toca disfrutar, aceptar, pero tenemos que verlo. Entrar en el ministerio nos permite que nuestros ojos sean abiertos, porque solo porque me digan que vean, pues no voy a ver, ni porque a veces alguien pues me quiera orar y poner su mano y que a partir de esa imposición de manos yo vea, esto es difícil. La experiencia nos dice a nosotros que definitivamente hay que dar nuestro tiempo, nuestras fuerzas al Señor. Eso es nuestra voluntad. Hermanos, mientras más leamos la Biblia con un espíritu ejercitado, con una mente puesta en el Señor, definitivamente vamos a experimentar esa operación de Dios. Él actúa en lo secreto, como bien lo vimos en este estudio vida de Esther, y hoy día no estamos desvirtuando que él no haya operado. De hecho, ha estado haciéndolo de una cierta manera, en una cierta cantidad, pero sería mucho mejor si nosotros nos volvemos al Señor completamente.
hace algún tiempo, el hermano Mario nos estuvo hablando de esta palabra, horario. Y en lo personal, no lo he cumplido a cabalidad porque no voy a decir una mentira. Pero tener esa alarma, esa cita con el Señor, ya sea para orar, para leer el ministerio, para leer la palabra, ha sido una salvación y un gozo que no tenía antes. Yo me he dado cuenta con un par de hermanos que veo que escucho cada madrugada, que ahí están leyendo, que ahí están orando, y yo estoy, ay, yo me quiero dormir, que me quiero dormir. Pero de todas maneras es un disfrute porque yo experimento los beneficios de que estén entrando en la palabra. Pero ¿qué es esto? ¿Qué son estos beneficios? La operación de Dios en nosotros. Y de eso habla esta semana. Necesitamos ver, necesitamos, pues solo me quedo yo con el día 1 en esta frase. Debería importarnos que Dios opere en nosotros. Si algo necesitamos es que Dios opere en nosotros. Pero esto sucede no solo con que yo no haga nada o porque se lo pida a Dios nada más, sino es una transacción, ¿verdad? Es algo transaccional en el sentido de que yo le dedico tiempo al Señor y aparte no voy a ver televisión, no voy a dormir voy a despertarme más temprano. Cualquier cuestión que nosotros entreguemos a Dios ya en nuestro tiempo, de nuestro espacio, de nuestras fuerzas, esa transacción va a traer ese resultado, la operación de Dios. Claro, si yo solo escucho sin hacer nada, si solo escucho, veo, leo, pero no paso de algo superficial, la operación de Dios en mí no va a ser tan intensa. No va a ser, ahí está, perdón, estaba leyendo aquí el chat. No va a ser tan intensa como podría ser, ¿verdad? Otra vez, por ejemplo, si tiene problemas de deshidratación, pues hay que tomar un poco de suero, un poco de agua. Mientras más tome, más se hidrata. Esto es igual. Esta agua de vida, que es Cristo, nos hidrata, nos refresca, nos limpia, nos lava. Este pan de vida que es esta palabra santa y el alimento sólido en la palabra y en el ministerio, hermanos y hermanas, puede hacer algo maravilloso. Esta operación es como que nos dijera, miren, hermanos, vean el beneficio que hay cuando ustedes se dedican a mí. Eso dice el Señor, ¿verdad? No yo, ¿verdad? Cuando ustedes se dedican y apartan el tiempo, yo opero en ustedes. Eso está diciéndonos Dios. Así que necesitan ustedes que yo opere. Ábranse, voltéense. Amén. Pues ya estamos a 2 minutos de terminar la reunión. Ha sido un gozo escucharlos, ver algunas caras, pero ver los nombres es gozo, pues en estos tiempos así peculiares, pues es lo que tenemos. Así que, ¿qué día es? Hoy sábado. Mañana a las 9:30, la reunión de la mesa de la Cena del Señor y compartimos otro poco. La reunión de profetizar y también está la reunión de los niños en la tarde. Así que muy buenas noches a todos, hermano Jorge, hermano Jairo, hermano Marvin, hermano Mario y hermana Paula. Que el Señor Buenas les noches a guarde. todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Amén, Amén. amados. Buenas Un noches, fuerte hermanos. abrazo. Igualmente. La paz del Señor sea en vuestros corazones. Amén, amén. Amén. Que Dios los Buenas esté noches. guardando. Gracias, gracias. Bendiciones. Igual, hermano, a preparar la tacita con café. Ah, ya está preparado, hermano. Ah, bueno, amén. Ahora caritas están dando, está bien. Buenas noches a todos. Traigan la champurrada. Ahí está. Y buen provecho, hermano.